con el vértice apuntando hacia el cuello y aplanado de manera anteroposterior. De cualquier manera, vamos a encontrar muchas diferencias entre personas, de acuerdo a su contextura física. También puede haber alteraciones que no son patológicas, como el pecho cariñatum, en la cual el esternón sobresale, o el pecho cavatum, en la cual el esternón es escondido. Ambos dos se generan cuando se fusionan los puntos de osificación esternales, pero no suelen representar problemas físicos para la persona. El tórax debe ser simétrico. Para eso, miramos las clavículas, los hemitórax y los hombros. En patologías como la escoliosis, como consecuencia de la alteración tridimensional de la columna, podemos encontrar asimetrías en el tórax. Debemos observar los diámetros. Tenemos el anteroposterior, el transverso y el longitudinal. Normalmente, el diámetro anteroposterior es menor que el transverso, pero en personas que padecen enfisema pulmonar, este diámetro se puede agrandar dando el tórax en tonel. Por otro lado, en la inspección dinámica, nos vamos a enfocar en ver cómo se comporta la mecánica del tórax en relación con la respiración y los esfuerzos. Es decir, que lo vamos a evaluar en movimiento. Vamos a observar el tipo de respiración. En el sexo masculino es común encontrar una respiración costo-abdominal, mientras que en el sexo femenino predomina la respiración costal superior. Es muy importante cuantificar la frecuencia respiratoria, vale decir cuántos ciclos de inspiración, expiración y apnea ocurren en un minuto. Se puede realizar colocando una mano sobre la cara anterior del tórax del paciente, sin aclarar que estamos contando los ciclos, para que no los modifique. Este valor en personas adultas oscila entre 12 y 20 ciclos respiratorios por minuto, y es regular. Cuando está por debajo de este rango se denomina bradipnea, y cuando está por encima se denomina taquipnea. Debemos estar atentos a identificar los signos de dificultad respiratoria, como la estiraje. Recordemos que, en condiciones de reposo y sin patologías agregadas, el único músculo que se contrae durante la inspiración es el diafragma. Pero cuando hay tiraje, significa que estamos utilizando la musculatura accesoria. Esto puede corroborarse a la inspección con la contracción de dicha musculatura en sentido caudocefálico. En primer lugar, se observa una depresión subcostal o abdominal. Posteriormente, los espacios intercostales por contracción del músculo homónimo. Luego, hay depresión del hueco substernal y de los huecos supraclaviculares por contracción del esternocleidomastoideo, trapecio y escalenos. Por último, se observa el aleteo nasal. Este tiraje es común observar en pacientes con reorganizaciones de POC o crisis asmáticas. En caso de no encontrar hallazgos anormales, a la hora de completar la historia clínica, debemos poner a la inspección la frecuencia respiratoria se encuentra normal, con buena mecánica ventilatoria y sin signos de dificultad respiratoria. Después de la inspección, continuamos con la palpación. Pasamos la palma de la mano por todo el tórax, con la finalidad de corroborar los datos obtenidos en la inspección, así como también para sumar más información. La palpación permite la exploración de zonas dolorosas de la pared del tórax, como puede ser el caso de neuralgias o fracturas costales. Para evaluar las fracturas costales, palpamos la zona dolorosa con los pulpejos de los dedos. O también le podemos pedir al paciente que realice una inspiración profunda. En ambos casos, el mismo debe sentir un dolor intenso. Podemos percibir vibraciones originadas por el roce de ambas hojas pleurales inflamadas, lo que se conoce como frote pleural. Estas van a ser más notorias en la inspiración. También puede haber crepitaciones producto de la presencia de aire inmediatamente por debajo de la piel, lo que llamamos enfisema subcutáneo. Esto se puede deber a un traumatismo penetrante que provoque la salida de aire desde el pulmón hacia esta región. En todo el examen físico del tórax es muy importante palpar las regiones supraclaviculares y axilares para caracterizar los ganglios linfáticos de cada cadena. Sepan que múltiples patologías pueden aumentar su tamaño debido al gran drenaje linfático de estas cadenas. La movilidad del tórax se puede evaluar mediante las maniobras de expansión de vértices y de bases, donde normalmente debe haber una simetría entre ambos hemitórax. Para los vértices se colocan ambas manos
sobre ambos hombros del paciente, los pulgares tocando las apófisis espinosas de las vértebras, los dedos medios e índice sobre las clavículas y sin realizar presión hacia abajo, se le pide al paciente que respire hondo. Respira hondo, por favor. Para evaluar las bases, se colocan las manos en forma simétrica, aproximadamente a la altura de D10, con los pulgares apuntando hacia adentro y las palmas que parecieran abrazar lo más que se pueda la espalda. Respira hondo, por favor. Otra vez. En caso de haber alteraciones, estas pueden ser bilaterales, unilaterales o localizadas. En todos los casos, la patología subyacente dificulta la mecánica respiratoria, ya sea por retracciones, como son las enfermedades invasivas o que producen fibrosis, o porque se separan las hojas pleurales, como lo son los derrames pleurales o neumotórax. De cualquier manera, el concepto que debe quedar es que no debe haber asimetrías en el movimiento de los pulgares del examinador. Las vibraciones vocales se exploran con las palmas de las manos, recorriendo comparativamente ambos hemitórax de arriba hacia abajo, mientras el paciente pronuncia la palabra 33. Las vibraciones vocales pueden estar aumentadas en el caso de condensación del pulmón, ya que a través del sólido las vibraciones se transmiten mejor. Una causa puede ser la consolidación de una neumonía con un bronquio permeable. Disminuidas en caso de que el aire no pueda transmitirse de manera correcta. Puede ser a causa de obesidad, telectasias, neumotórax, o pacientes enfisematosos en los que la capacidad vital está disminuida y los alvéolos no se expanden correctamente. Abolidas, las mismas situaciones que generan disminución, en caso de ser mayores, pueden directamente abolir la vibración. Este es el caso de atelectasias masivas o neumotórax totales, entre otros. La percusión del tórax se realiza utilizando la técnica dígito digital, con un dedo que apoya el plexímetro y uno o dos dedos que golpean y son los percutores. Los sonidos normales que podemos escuchar son sonoridad, el sonido es de intensidad fuerte, tono bajo y duración prolongada. Matidez, al percutir sobre órganos sólidos como el hígado. El sonido es de baja intensidad, tono alto y breve duración. Submatidez, cuando hay interposición entre el pulmón y un órgano sólido, como puede ser el hígado o el corazón. El sonido es parecido al mate, pero con un tono más grave. Timpanismo, se percibe al percutir órganos con talla interfaz aire-líquido, como es el caso del estómago. El sonido es de intensidad muy alta, larga duración y el tono intermedio entre la sonoridad y la matidez. Tomamos como referencia el ángulo de Lewis. Nos vamos hacia la línea epiclavicular y empezamos a percutir siempre sobre los espacios intercostales. Vamos a escuchar sonoridad. En pacientes enfisematosos, este sonido puede estar exacerbado a causa del aumento del volumen residual. A este ruido se le conoce como hipersonoridad. Acá encontramos un matidez, a la altura de la quinta costilla. Se da por la superposición del pulmón con el hígado. Si le pedimos al paciente que tome aire, toma aire por favor, volvemos a escuchar sonoridad por el descenso del pulmón que arrastra el hígado. Ya sobre el sexto espacio intercostal, vamos a escuchar la matidez hepática. Sobre el lado izquierdo, a la altura de la tercera costilla, encontramos un submatidez por la superposición entre el pulmón y el corazón. Acá el sonido es timpánico. El sonido cambia porque estamos percutiendo sobre el estómago, un gran órgano huevo. Este espacio, donde el estómago se encuentra debajo de la parrilla costal, se llama espacio de Trost. Está limitado hacia arriba por el quinto espacio intercostal, hacia adentro por la línea parasternal, que se corresponde con el lóbulo izquierdo del hígado, hacia afuera por la línea axilar anterior, que se corresponde con el vaso, y hacia abajo por el reborde costal. En enfermedades que ocupan este espacio, como en derrames pleurales izquierdos pasivos, la percusión puede variar y tornarse mate. Pasamos a percutir los vértices del pulmón en la zona supraclavicular.
El sonido debe ser sonoro, sobre todo simétrico en ambos pulmones. En ciertas patologías, como tumores apicales, puede pasar a ser mal. Al percutir la región posterior, comenzamos de arriba hacia abajo, siguiendo la línea paravertebral entre la escápula y la superficie espinosa. Lo normal es que escuchemos sonoridad. Acá encontramos matices. Esta zona corresponde a la altura en donde se encuentra el riñón. Para evaluar la expulsión de bases, se traza una línea en donde comienza la matidez y se le pide al paciente que tome aire profundamente y que contenga la respiración, y se percute hacia abajo hasta encontrar la matidez. En condiciones normales, la base se desplaza 4 a 6 centímetros. Las regiones laterales se exploran con el brazo en abducción de 180 grados. Se percute de arriba hacia abajo, siguiendo la línea medio axilar. Acá se escucha la matidez hepática, a la altura del 9 espacio intercostal aproximadamente. El paciente debe respirar en forma lenta y profunda, con la boca abierta, y vamos ocultando en distintas partes del tórax. Es importante que la ocultación se realice de manera comparativa entre ambos emisores. Hay 3 ruidos respiratorios normales. El primero es el soplo laringotraqueal. Lo encontramos apoyando el estetoscopio sobre la laringe y la tráquea. Es un sonido intenso que se produce en vías aéreas de gran calibre, porque el flujo de aire es turbulento. El segundo, el murmullo vesicular, lo encontramos en el resto de la superficie torácica. Si bien el mejor lugar para escucharlo es la región axilar. Es provocado por la distensión de los alvéolos con la entrada del aire. Es un sonido suave y de tonalidad baja. El tercero se produce por la superposición de los dos anteriores, el sonido o ruido broncovesicular. Este se encuentra a nivel de las bifurcaciones de los grandes bronquios, superpuestos con una porción de parénquima pulmonar. Recuerden que solo se ocultan a nivel parasternal, en los primeros espacios intercostales o supraclaviculares, y en la cara posterior a nivel de la fosa supraespinosa. En condiciones patológicas, el murmullo vesicular se puede alterar. Se puede reemplazar por un sonido parecido al soplo laringotraqueal o pueden aparecer ruidos agregados. El murmullo vesicular aumenta a causa de la hiperventilación. Se produce durante el ejercicio, en caso de acidosis metabólicas, en la que el paciente necesita eliminar más. Tengo, pero no sé qué me está pasando. Cada vez que la persona inhala, ese aire que ingresa al alveolo remueve el líquido que se encuentra dentro, provocando un sonido que podría ser similar al de un vaso con agua, donde ingreso un sorbete y soplo, creando un burbujeo, pero también puede sonar como el sonido de pisar hojas secas, tal cual como lo escucho en este momento. O también, por ejemplo, se puede escribir como el arrogar un papel o el frotar en los cabellos. Este sonido crepitante suele aparecer durante el final de la inspiración, aunque en algunos casos también puede aparecer durante la expiración. Pero su presencia va a indicarme directamente que va a haber. Oh, no. Oye, ya arregló.
María Sal. Qué raro. Doctor, ¿se puede apagar la luz? No se ve bien. A ver, inténtalo como aclarar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este trabajo? El trabajo de esa mano, ¿ya? De lo que es la patología de condensación, como lo que son las neumonías, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué esperamos encontrar en la expresión estática? Lo que hace rato hemos visto en el video. ¿Qué vamos a encontrar en la expresión dinámica? ¿Qué vamos a encontrar a la palpación, a la percusión, a la ocultación? Puede presentar soplo, sí o no, las neumonías. Van a haber estertores, qué tipo de sonidos van a encontrar en las atelectasias. Cavitarios, ¿cuáles son los cavitarios? Pacientes con tuberculosis. ¿Ya? Solamente háganme condensación, háganme atelectasias, háganme tuberculosis, háganme derrame y háganme neumotórax. Todo como debería ser la semiología de este tipo de patologías. ¿A mano, doctora, o A mano. pregunto, por si acaso. No, hay. A mano. Pero les he dicho al inicio, va a ser a mano. ¿Qué me pasa? ¿Se me volando? Individual. Les va a salir muchos jóvenes. Los pacientes, muchos de los pacientes ya van a tener diagnósticos. Generalmente no los ven en emergencia, los ven ya hospitalizados. Entonces, a pacientes que ustedes ya tienen sospecha diagnóstica, tienen que ir a buscar ya por semiología para confirmar su diagnóstico. O sea, no le están haciendo un favor a mí, se lo están haciendo ustedes con el trabajo. Así que no copien, hagan honestamente, revisen cómo es la semiología básica. Con esto vamos a poder recién avanzar. Este es uno de los temas más fáciles que hay. El siguiente tema sí va a ser pesado porque el próximo ya vamos a hablar de fisiología. ¿Ya? Y va a ser una clase solamente para hablar de fisiología y tenemos que terminar. Y de ahí vamos a empezar recién a hablar acerca de lo que son patologías. ¿Ya? Entonces, están viendo, no son dos, no son tres temas que estamos llevando por clases más, estamos en hace cuánto tiempo han llevado. Fisiología hace cuánto tiempo ha llevado. Estoy tratando de retroceder para poder avanzar. Si voy a comenzar con todo como está en su temario, los voy a perder en el camino. ¿Ya? Entonces, no es para mí, hagan su trabajo, por favor, voy a revisar uno por uno, claritos cuando copian. ¿Ya? Entonces, háganlo honestamente, me van a presentar la siguiente clase. Aparte de presentar este trabajo, no se olviden, tienen que presentar su caso clínico. Bueno, la próxima clase tiene que ser todas las historias clínicas. ¿Ya? Necesito que me creen un grupo. Ya está, ¿no ven? Sí. Manden un mensaje ahí en el grupo para subir los videos, para pasarles los videos. Revisen nuevamente los videos porque ya los hemos visto como que a medias. Y ahí es muy importante que se puedan puedan un poco familiarizarse con todo lo que son los ruidos, por favor. Es como tipo empiemas, complicaciones. ¿Ya? Eso no lo hagan todavía, eso lo vamos a ver conmigo. ¿Ya? ¿Cuál? Es que estoy tratando de buscar Funciona. Todo eso, entonces son preguntas rápidas, teóricas. Y hay muchos, saben, el 90% de las preguntas son de las teóricas. Y muchas cosas ni siquiera las que están en diapositivas son de las cosas que les voy a explicar. ¿Ya?
2, tenemos que ver historias clínicas. Es muy importante que ustedes ya tengan una base para los que están haciendo su práctica, ¿ya? Por lo tanto, estoy dando un paso atrás revisando historia clínica. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer grupos de 5. Cada grupo de 5 personas va a escoger un paciente del hospital que ustedes quieran, pero tiene que ser un paciente real. ¿Ok? De ese paciente tienen que hacer toda la historia clínica como habíamos avanzado ya en la anterior clase. Cualquiera del grupo puede presentar, o yo les puedo decir que presenten. Todos deben conocer al paciente. ¿Ok? Y ese va a ser su trabajo para el día. Bueno, mujeres. ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Muy bien, doctora, muchas En todo gracias. lo que es la historia clínica tienen que poner cómo han llegado al diagnóstico. Si ustedes consideran, por decir que es una neumonía, tienen que demostrar de dónde es la neumonía. Por lo tanto, van a necesitar probablemente sus laboratorios, estudios, gasometría, radiografía,